¿Alguna vez has sentido que nada de lo que haces tiene sentido? Que te esfuerzas, logras cosas, buscas placer, pero al final del día el alma sigue vacía. Tal vez nadie lo nota, pero tú lo sabes. Algo dentro de ti grita por respuestas. Si estás viviendo esa sensación de vacío, este video no es una coincidencia, porque hoy vamos a explorar una de las verdades más impactantes de toda la Biblia, la historia del profeta Elías, un hombre que desafió reyes, habló con Dios y fue llevado al cielo sin ver la muerte. Esta no es una simple historia antigua, es un espejo para nuestra generación. Un llamado urgente a vivir con propósito, a buscar la santidad y a no conformarse con una fe superficial. Porque si Dios hizo eso con Elías, ¿qué podría hacer contigo si eliges caminar en obediencia? A lo largo de esta película espiritual, vas a descubrir secretos que el enemigo ha intentado ocultar. Vas a entender por qué tantas personas están vacías, incluso dentro de la iglesia. Y lo más importante, vas a ver cómo se restaura una vida cuando se entrega por completo a Dios. Antes de continuar, necesito decirte algo muy importante. Más del 80% de los que ven nuestros videos no están suscritos, y eso significa que podrías perderte mensajes que literalmente pueden cambiar tu vida espiritual. Así que si crees que Dios te trajo hasta aquí por una razón, no lo ignores. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que vas a ver a continuación puede ser la respuesta que llevas años esperando. En el corazón de una nación corrompida por la idolatría, Dios levantó a un hombre sencillo, pero lleno del Espíritu, Elías, el Tisbita. No era príncipe ni sacerdote del templo, era simplemente un siervo del Altísimo, y eso bastaba. Cuando se presentó ante el rey Acab, no pidió audiencia ni temió represalias. Con la autoridad que Dios le había dado, declaró: «Vive el Señor, Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Primera de Reyes 17:1. Aquello no fue solo una profecía, fue una confrontación directa contra la falsa seguridad construida por Acab y Jezabel, quienes habían reemplazado al Dios vivo por deidades paganas. Elías, guiado por la Biblia y por el Espíritu de Dios, se convirtió en una señal viva de su presencia en medio del caos. Pero fíjate en algo, Dios no lo dejó expuesto. Después de semejante declaración, el Señor le ordenó esconderse junto al arroyo de Querit. Y allí ocurre algo profundamente revelador. El mismo Dios que mandó la sequía, proveyó agua y alimento para su siervo. He ordenado a los cuervos que te den de comer allí. Primera de Reyes 17:4. Esto nos enseña algo vital. Cuando Dios nos llama a una misión difícil, también prepara el sustento en el desierto. Él cuida, Él provee. Aunque Satanás intente aislarnos, Dios siempre prepara un refugio secreto donde el pan no falta y la fe se fortalece día tras día. Los días pasaron y el arroyo se secó. A primera vista, esto parece un contrasentido. ¿Cómo es que Dios permite que falte el agua justo en el lugar donde mandó a Elías? Pero aquí entra la belleza de la fe auténtica. El profeta no murmuró, no se quejó. Y Dios volvió a hablar: «Levántate, vete a Sarepta de Sidón. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente». Primera Reyes 17:9. De un arroyo oculto a una ciudad pagana, de cuervos a una viuda pobre. Nada en el camino de Elías tenía sentido lógico, pero sí tenía propósito espiritual. Porque donde hay obediencia, hay destino, y donde hay fe, hay milagros. ¿Y la viuda? Era una mujer rota, recogiendo leña para preparar su última comida antes de morir con su hijo. Pero en ese momento, la palabra de Dios llegó a su casa a través del profeta. Y al poner lo poco que tenía en manos del Señor, vio lo imposible acontecer.
La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Primera Reyes 17:16. Su fe alimentó a toda su casa, y más aún, cuando la tragedia tocó a su puerta y su hijo murió, Dios usó a Elías para devolverle la vida. La muerte fue vencida, no por méritos humanos, sino por la presencia viva de Dios, obrando a través de la obediencia de sus siervos. ¿Alguna vez sentiste que Dios te llevó a lugares que no tenían sentido? ¿Confiaste en Él cuando todo parecía faltarte? Comparte en los comentarios tu experiencia con el cuidado divino en tiempos difíciles. Tu historia puede inspirar a alguien que necesita volver a creer. Y si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo. Aún tenemos mucho que revelar, y el próximo milagro puede estar a una sola palabra de distancia. Después de años de sequía, con los campos áridos y los corazones aún más secos, la voz de Dios volvió a sonar en la vida de Elías. Ve y preséntate ante el rey Acab, que enviaré lluvia sobre la tierra. Primera Reyes 18:1. No era solo una promesa de agua, sino de restauración espiritual. Elías sabía que antes de que el cielo se abriera, el pueblo tenía que abrir el corazón, y para eso era necesario un enfrentamiento, no uno con espadas, sino con verdad. El profeta se alzó una vez más, no con fuerzas humanas, sino con la convicción de quien camina con Dios, con la Biblia en el corazón y la autoridad del cielo sobre sus labios. La escena se trasladó al Monte Carmelo, el punto más alto de la confrontación espiritual. Allí estaban los 450 profetas de Baal, junto con los 400 profetas de Asera, todos sostenidos por la reina Jezabel. El pueblo de Israel también estaba allí, expectante pero dividido. Elías, solo frente a todos, hizo una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primera Reyes 18:21. Y el pueblo guardó silencio. ¡Qué fuerte! Cuando la idolatría domina, hasta el alma se vuelve muda. Pero Dios no quería silencio, quería decisión. Elías propuso un desafío: 2 altares, 2 toros, 2 clamores, uno a Baal, otro al Dios de Israel. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron su ritual desde la mañana, gritando, bailando, cortándose con cuchillos, clamando a un Dios que no podía oír. «Griten más fuerte», decía Elías con ironía, «tal vez está dormido o de viaje». Primera Reyes 18:27. La escena era trágica y absurda. Satanás, representado en aquellos ídolos, había engañado al pueblo con promesas vacías. Y ahora, el silencio del cielo falso demostraba que no había vida fuera del Dios verdadero. Cuando llegó el turno de Elías, no hubo gritos ni histeria, solo restauración. Reconstruyó el altar con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, como símbolo del pacto roto que necesitaba ser restaurado. Luego, ordenó empapar la leña con agua 3 veces, dejando claro que no se trataba de un truco humano. Y entonces oró: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel. Responde para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios». Primero Reyes 18:36-37. Y el fuego descendió, consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo. El pueblo cayó rostro en tierra gritando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Primera Reyes 18:39. ¿Y tú? ¿A quién estás siguiendo en tu vida diaria? ¿Estás dividido entre la fe verdadera y los ídolos modernos que solo ofrecen vacío? Comenta abajo si alguna vez sentiste que Dios respondió con fuego en tu vida. No fuego literal, sino una confirmación poderosa de que Él está contigo. Y si este mensaje está hablando contigo, suscríbete ahora al canal, porque lo que sigue es aún más impactante.
Tras el fuego del cielo y la caída de los profetas de Baal, uno pensaría que la misión ya había sido cumplida. Pero Elías sabía que el fuego era solo el principio. El corazón del pueblo había sido sacudido, sí, pero ahora era hora de restaurar la tierra, y para eso la lluvia debía volver. El profeta se dirigió a Acab y le dijo: «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye». Primero Reyes 18:41. Pero aún no llovía. Lo que Elías oía no era el sonido natural, era el eco espiritual de una promesa. Porque cuando uno camina con Dios, puede escuchar lo que ainda no se ve. Esa es la fe que mueve montañas y cielos. Elías subió a la cima del monte Carmelo, se postró en tierra con el rostro entre las rodillas y comenzó a orar. No con una oración superficial ni mecánica, no con palabras decoradas. Fue una oración nacida de la urgencia espiritual, del quebrantamiento y la convicción. Mientras Acab celebraba, Elías gemía. Mientras el rey comía, el profeta intercedía. Porque cuando el mundo festeja, alguien tiene que estar de rodillas. Esa es la diferencia entre quien gobierna por poder humano y quien sirve bajo la autoridad del cielo. 1, 2, 3, 7 veces envió a su siervo a mirar hacia el mar. Y en cada regreso, el joven decía: «No hay nada». Pero Elías no desistía. Porque quien camina por fe no se detiene ante lo que los ojos no ven. Al 7º intento, el siervo dijo: «He aquí una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre». Reyes 18:44. Eso bastó. Esa pequeña nube era suficiente para quien cree. No necesitaba ver el diluvio, porque ya había oído la voz de Dios, y así es como debemos aprender a caminar. No por las señales del cielo, sino por la certeza de su palabra. Elías envió aviso a Acab para que se apresurara antes que la lluvia lo detuviera. Y entonces los cielos se abrieron. Vino el viento, vino el aguacero, y en medio de esa tormenta ocurrió otro milagro. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, y corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Primero Reyes 18:46. El profeta, impulsado por el poder de Dios, superó caballos y carros. ¿Puedes imaginar eso? No era solo velocidad física, era el cumplimiento visible de lo que ocurre cuando alguien ora con fe, obedece con fidelidad y corre bajo la unción divina. Elías no solo invocó la lluvia, él la corrió, la precedió, fue parte del milagro. ¿Has estado orando por algo que aún no ves? No te desanimes si las respuestas tardan. A veces, la nube del milagro comienza del tamaño de una mano. Comenta abajo qué promesa estás esperando que Dios cumpla. Tu testimonio puede fortalecer a otros que están en la misma lucha. Y si estás orando por algo grande, asegúrate de seguir con nosotros, porque lo que viene puede acelerar tu vida como lo hizo con Elías. Después de ver caer fuego del cielo, después de humillar a los profetas de Baal y correr más rápido que un carro real, uno pensaría que Elías estaba invencible. Pero la Biblia, con su honestidad brutal, nos muestra lo contrario. Apenas Jezabel escuchó lo sucedido, envió un mensaje mortal. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la de uno de ellos. Primera Reyes 19:2. Y el hombre que enfrentó a Reyes huyó. Elías, el profeta del fuego, fue vencido por el miedo. ¿Cómo puede pasar eso? Porque incluso los más valientes tienen momentos de quiebre. Satanás no necesita siempre espada para atacar. A veces, solo una amenaza bien colocada puede derrumbar a un gigante. Elías corrió al desierto, más allá de Judá, hasta llegar a un lugar llamado Beerseba. Allí dejó a su siervo y se internó aún más hasta quedarse solo. Bajo un árbol reseco, levantó su voz en un suspiro de dolor. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Primero Reyes 19:4. ¡Qué contraste!
El hombre que hacía caer fuego ahora pedía la muerte, no porque dudara de Dios, sino porque su alma estaba rota. ¿Alguna vez te sentiste así? Hiciste lo correcto, obedeciste, luchaste, y aún así te sientes agotado, incomprendido, solo. Es ahí donde el enemigo susurra, no vales la pena. Pero también es allí donde Dios actúa con más ternura. Mientras Elías dormía bajo el árbol, vino un ángel, lo tocó y le dijo, levántate y come. No hubo reproche, no hubo juicio, solo pan y agua. Y luego, otra vez, levántate y come, porque largo camino te resta. Primera Reyes 19:7. Qué hermoso es nuestro Dios. Mientras Satanás acusa, Dios alimenta. Mientras el enemigo quiere hundirte en la culpa, el cielo te prepara para la jornada que aún te espera. Esa comida fortaleció a Elías por 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb, el lugar donde siglos antes Moisés había visto arder la zarza y escuchado la voz de Dios. El mismo lugar ahora esperaba a un nuevo mensajero quebrantado. ¿Te ha pasado alguna vez que después de una victoria espiritual vino una caída emocional? Si estás en ese valle, quiero que sepas que no estás solo. Comenta abajo si alguna vez sentiste ese cansancio del alma y cómo Dios te restauró. Tu historia puede ser la respuesta que alguien necesita leer hoy. Y si aún no has visto esa restauración, quédate con nosotros, porque el susurro de Dios está más cerca de lo que imaginas. Elías llegó finalmente al monte Horeb, el mismo lugar donde Dios se había revelado siglos antes a Moisés. No venía como un líder triunfante, sino como un hombre agotado, quebrantado por dentro. Se refugió en una cueva, rodeado por el silencio de la piedra y por el peso de su propia alma. Entonces la voz del Señor lo llamó. ¿Qué haces aquí, Elías? Primero Reyes 19:9. No era una pregunta de ubicación, sino de propósito. Dios no quería saber dónde estaba su cuerpo, sino dónde estaba su corazón. Elías respondió con el lamento de alguien que había dado todo y sentía que no quedaba nada. He sentido un vivo celo por el Señor, pero los hijos de Israel han abandonado tu pacto, y yo solo he quedado, y buscan matarme. Primero Reyes 19:10. Dios no lo interrumpió, no lo reprendió, simplemente lo invitó a salir, a estar de pie ante su presencia. Pero lo que vino después fue desconcertante. Primero, un viento tan fuerte que rompía montes y quebraba rocas. Luego, un terremoto que estremecía la tierra. Después, un fuego ardiente y devorador. Pero en todos esos elementos poderosos, Dios no estaba. Y entonces vino un susurro, una voz suave y delicada. Y fue allí, en lo débil, en lo sutil, donde Elías reconoció a su Dios. Primero Reyes 19:12. ¿No es eso impactante? El profeta del fuego ahora escuchaba a Dios, no en el estruendo, sino en la quietud, porque a veces el cielo grita, pero otras veces susurra. Este momento nos revela algo profundo. No siempre Dios se manifiesta con señales grandiosas. A veces lo hace en el silencio del alma, en esa paz que no se puede explicar. Muchos esperan que Dios se muestre en lo espectacular, en milagros que sacudan el mundo. Pero quienes caminan con Él aprenden a reconocer su voz en lo cotidiano, en lo simple, en lo que parece insignificante. Y es allí donde se produce la verdadera transformación. Elías cubrió su rostro con el manto y salió. Ya no era el mismo. No porque sus circunstancias hubieran cambiado, sino porque algo dentro de él había sido restaurado por la presencia de Dios. Y Dios volvió a hablar. Le dio instrucciones claras. Elías aún tenía una misión. Debía ungir a nuevos reyes y sobre todo debía pasar el manto profético a Eliseo. Pero quizás lo más conmovedor fue esto. Dios corrigió su percepción. Aún me he reservado 7,000 en Israel, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Primero Reyes 19:18. Elías no estaba solo, nunca lo estuvo,
pero su dolor le había hecho creer esa mentira. ¿Cuántos hoy también se sienten así, rodeados por el bien de Dios, pero convencidos de que están solos? Con nueva dirección y fuerzas renovadas, Elías salió del monte Horeb no para encerrarse en su historia, sino para escribirla de otro. Su próximo destino era una tierra fértil, llamada Abel Mehola. Allí, en medio del campo, encontró a Eliseo, un joven labrador que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Era un hombre de trabajo duro, arraigado a la tierra, comprometido con su labor. Nada parecía extraordinario en él, hasta que el profeta se acercó. Sin palabras, sin advertencia, Elías arrojó su manto sobre él. 1 Reyes 19:19. Ese gesto, silencioso pero poderoso, era el símbolo de un llamado divino. No fue una conversación, fue una invitación celestial. Un momento que divide el antes y el después. Eliseo comprendió al instante, supo que esa capa no era solo una tela, sino un peso espiritual. Detuvo su trabajo, corrió tras Elías y le dijo: «Déjame despedirme de mis padres y luego te seguiré». 1 Reyes 19:20. ¡Qué hermosa humanidad! El llamado de Dios no cancela el afecto familiar, pero también es cierto que exige decisión. Elías respondió con una frase intrigante: «Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?». No lo estaba echando atrás, le estaba dejando claro: el llamado es entre tú y Dios. Si lo tomas, es porque arde en tu interior, no porque otro te obligó. Eliseo entendió y eligió. No solo regresó a casa, sacrificó sus bueyes, rompió su arado y cocinó con esa leña su última comida en el campo. Estaba quemando su plan B. Ese acto lo cambia todo. No dejó nada a lo que volver. No guardó los bueyes por si acaso. No almacenó la madera del arado. Renunció a su pasado para abrazar su propósito. Muchos hoy quieren seguir a Dios sin soltar el mundo. Quieren el manto, pero con las yuntas listas por si el camino de la fe se vuelve difícil. Pero Eliseo nos enseña que el verdadero llamado exige una entrega completa, una confianza radical, un corte con el ayer. Su sacrificio no fue solo de animales, fue de identidad. Ya no era labrador, ahora era siervo del profeta del Dios viviente. Desde ese día, Eliseo no lideró, sirvió. Se convirtió en el ayudante de Elías. Caminó junto a él, aprendió de su ejemplo, cargó sus batallas y vio de cerca lo que significaba vivir en obediencia. No hubo milagros al principio, no hubo fama, solo seguimiento fiel. Y eso es algo que muchos olvidan. Antes de hacer fuego caer del cielo, hay que caminar en la sombra de quien ya lo ha hecho. Eliseo no buscó grandeza, buscó presencia, y eso fue lo que lo preparó para recibir una doble porción del Espíritu que estaba sobre Elías. ¿Estás dispuesto a soltar tu arado, a renunciar a lo que conoces, lo que te da seguridad, por un llamado que exige fe y obediencia? Comenta abajo si alguna vez tuviste que dejar algo atrás para seguir a Dios. Y si estás luchando con esa decisión, este canal es para ti. Suscríbete ahora mismo y sigue con nosotros, porque la historia de Eliseo apenas comienza. El aire de la mañana estaba cargado de algo distinto. Elías lo sentía en sus huesos. El final de su jornada terrenal se acercaba. No había temor en su rostro, solo la paz de quien caminó con Dios. Y sabía que pronto lo vería cara a cara. Junto a él, fiel como siempre, caminaba Eliseo. El joven profeta intuía que ese día no era común. A cada paso, Elías probaba su compromiso. «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel, a Jericó, al Jordán». 2 Reyes 2:6. Pero Eliseo no se movía. «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Porque los verdaderos discípulos no abandonan en los últimos momentos. En cada ciudad, los hijos de los profetas se acercaban a Eliseo con una mezcla de respeto y advertencia. «¿Sabes que hoy el Señor quitará a tu maestro de sobre ti?» Y Eliseo respondía con firmeza: «Sí, lo sé, callad».
No era frialdad, era reverencia. Quería saborear cada paso, cada palabra de su maestro. Finalmente llegaron al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló, golpeó las aguas, y el río se abrió. Caminaron sobre tierra seca igual que lo había hecho Moisés siglos antes. Era como si la historia cerrara un ciclo, como si el cielo mismo honrara al profeta que nunca titubeó. Cuando cruzaron, Elías se detuvo. Sabía que era hora, pero antes dejó una herencia. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti. Según Reyes 2:9. Eliseo no pidió riqueza, ni fama, ni protección. Pidió lo invisible. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¡Qué audacia! ¡Qué anhelo puro! Elías no pudo prometerlo. Ese don venía de Dios, pero dejó una señal. Si me ves cuando sea quitado de ti, así será hecho. Eliseo no desvió la mirada, ni por un instante. Estaba más atento que nunca, con el corazón latiendo fuerte. Y entonces sucedió. El cielo se rasgó, el viento rugió. Un carro de fuego apareció, con caballos ardientes, y se interpuso entre ambos. Elías fue elevado en un torbellino, fue llevado no a una tumba, sino a la eternidad. Eliseo, con lágrimas en los ojos, gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. 2 Reyes 2:12. El profeta estaba fuera de vista, pero algo descendió. El manto, el símbolo, la unción, cayó a los pies de Eliseo como un legado vivo. El joven lo recogió. Ya no era ayudante, ahora era heredero del fuego de Dios. Con el corazón aún latiendo por la emoción, Eliseo se encontró solo, pero no vacío. En sus manos, el manto de su maestro. En su espíritu, la promesa que había pedido. Caminó de regreso hacia el río Jordán, el mismo que había visto abrirse para él y Elías momentos antes. Pero ahora, Eliseo estaba del otro lado, sin su mentor. Fue entonces que lo enfrentó. El primer gran momento como profeta. Golpeó el agua con el manto y clamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? 2 Reyes 2:14. Las aguas se abrieron una vez más. Dios respondió, no por el manto, sino porque el espíritu de Elías ya habitaba en Eliseo. La unción había sido transferida. Los hijos de los profetas, que observaban desde lejos, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y fueron a su encuentro inclinándose delante de él. 2 Reyes 2:15. Aquel que había sido aprendiz ahora era líder. Pero note algo hermoso: Eliseo no buscó ese lugar, no se autopromovió, solo fue fiel. Edeus, no el hombre, lo exaltó. Así actúa el reino de los cielos. No se trata de títulos ni de popularidad, se trata de propósito. Se trata de obedecer la voz de Dios aun cuando otros no entienden tu proceso. Y cuando caminas en esa fidelidad, llega el día en que las aguas también se abren para ti. Pero esta transición no fue solo sobre poder, fue sobre legado. Elías no fue llevado sin dejar una herencia. Preparó a Eliseo, lo formó, lo desafió, y eso nos deja una pregunta. ¿A quién estás formando tú? ¿Tu fe termina en ti o se multiplica en otros? Porque si Dios ha puesto algo poderoso en tus manos, sabiduría, experiencia, testimonio, dones, no es para que lo entierres, es para que lo pases, para que formes a otros. El reino de Dios no se sostiene con figuras solitarias, sino con generaciones conectadas por un mismo fuego. Así como Moisés preparó a Josué, como Jesús discipuló a 12, como Pablo guió a Timoteo, Elías dejó una antorcha encendida en manos dispuestas, y Eliseo no la dejó caer. Caminó con ella, la usó, multiplicó su efecto. Pero antes de los grandes milagros que marcarían su ministerio, hubo un paso crucial: honrar el legado. No se puede caminar en el fuego sin primero reconocer de dónde viene. Eliseo no trató de hacer algo nuevo por vanidad. Él tomó lo que recibió y lo activó.
porque el verdadero éxito espiritual no está en innovar para brillar, sino en obedecer para servir. ¿Y tú, ya estás preparando a alguien para tomar tu manto cuando llegue el momento? ¿O aún estás esperando que alguien te lo pase? Cuéntanos en los comentarios si has vivido una experiencia de mentoría espiritual o si anhelas una. Tu historia puede ser la chispa que encienda una nueva llama. Y si este mensaje te edificó, no te vayas sin suscribirte al canal. Aún hay mucho por descubrir en la historia de estos hombres de Dios. Y lo que viene es simplemente glorioso. Aunque Elías fue llevado al cielo en un torbellino, su historia no terminó allí. Porque un hombre que camina con Dios deja huellas que no se borran. Elías no tuvo una tumba en la tierra, pero su legado está enterrado en los corazones de aquellos que el cielo alcanzó a través de su obediencia. Su vida fue una constante confrontación con el pecado, una voz firme en medio de una generación corrompida. Él no buscó agradar a los hombres, sino vivir a la luz de la Biblia, aun cuando eso significara enfrentar al mismo rey. Y ese tipo de integridad no muere, se multiplica. Años después de su ascenso, oímos nuevamente su nombre en labios del profeta Malaquías. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Malaquías 4:5. Y más adelante, Jesús mismo afirma que Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías. Lucas 1:17. ¿Ves? Elías era un hombre, pero su espíritu seguía obrando, porque los siervos fieles de Dios no terminan su obra con su partida, la continúan a través de aquellos que han sido tocados por su mensaje. Y eso nos muestra algo profundamente espiritual. No basta con vivir bien, hay que vivir de manera que otros también quieran seguir al mismo Dios. El legado de Elías también nos habla del carácter de Dios. Él no es un Dios que olvida, Él honra a aquellos que le son fieles. Elías enfrentó la soledad, el rechazo, el peligro constante, y fue recompensado con algo que muy pocos han experimentado: ser llevado al cielo sin ver la muerte. Eso no fue un capricho divino, fue una señal de aprobación, una forma de decir, bien hecho, siervo fiel. Y eso debe llenar nuestros corazones de esperanza, porque puede que nadie en la tierra te aplauda, puede que tu trabajo por el reino no salga en las redes sociales, pero el cielo lo ve. Dios no es indiferente, Él recuerda, Él recompensa. Elías también nos muestra que no es necesario ser perfecto para ser útil en las manos de Dios. Él tuvo miedo, huyó, se quebró, quiso morir, pero Dios no lo desechó, lo restauró, y eso cambia todo, porque muchos piensan que fallar es el fin, pero en la Biblia muchas veces el fracaso es solo el inicio de algo mayor. La gracia de Dios no se detiene ante tus debilidades. Al contrario, se perfecciona en ellas. Elías fue grande, no por su fuerza, sino porque supo escuchar el susurro de Dios y responder con obediencia, aun cuando no entendía el plan completo. La historia de Elías es más que un relato profético, es una invitación directa del cielo. Cada paso que dio, cada palabra que proclamó, cada milagro que presenció, apuntaban a una sola verdad: Dios llama a sus hijos a vivir en santidad. Elías no fue llevado al cielo por sus obras grandiosas, sino por su fidelidad a la voz de Dios. No se trató de cuántos profetas de Baal enfrentó, sino de cuántas veces eligió obedecer cuando todo parecía en contra. Y esa misma elección está hoy delante de ti. Porque la vida cristiana no se resume en asistir a un templo, sino en caminar diariamente con la Biblia en el corazón y Dios en el centro. La vida de Elías también nos muestra que Dios no olvida los pequeños comienzos ni los pasos silenciosos. Él ve cuando oras solo. Él escucha cuando eliges lo correcto en secreto. Él sabe cuando sacrificas lo que amas por obedecer su voz. Y un día, como con Elías, te tomará de la mano y te llevará al lugar que ha preparado.
No habrá carro de fuego quizás, pero sí un recibimiento celestial, porque Jesús prometió: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2, 3. ¿Puedes imaginar eso? Caminar con Dios aquí y despertar con Él allá. Esa es la meta. Pero hay algo más urgente. No todos serán llevados. Elías fue tomado porque estaba listo. Su vida reflejaba el carácter de Dios. Y eso nos lleva a una verdad que muchos prefieren ignorar. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. La gracia no es excusa para vivir en pecado, es poder para vencerlo. Vivir una vida santa no significa ser perfecto, sino rendido. Significa decirle sí a Dios. Cuando es más fácil decir no, significa apagar la voz de Satanás con la verdad de la Biblia. Significa perdonar cuando duele, servir cuando cansa, orar cuando el alma calla. Y eso es lo que nos prepara para el cielo. Tal vez hoy no te sientas digno. Tal vez piensas que Dios ya se olvidó de ti. Pero si estás escuchando este mensaje, es porque Él aún te está llamando. No importa lo que hiciste, no importa cuántas veces caíste. Si hay aliento en tus pulmones, aún hay propósito para tu vida. Y si eliges rendirte, si eliges obedecer, si eliges caminar con Él, entonces el manto de Elías no solo es una historia antigua, se convierte en una promesa viva para ti. El mismo Dios que levantó profetas en el pasado, hoy te llama a ti. Y ahora quiero preguntarte algo muy importante. ¿Estás viviendo una vida que te llevaría a encontrarte con Dios si Él viniera hoy? ¿Hay algo que aún no has entregado? Cuéntalo en los comentarios. Este puede ser el primer paso hacia una transformación eterna. Y si esta palabra tocó tu alma, no te vayas sin suscribirte. Comparte este video con alguien que también necesita escuchar este llamado a la santidad, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu eternidad. Entonces dime, ¿qué parte de la historia de Elías habló más fuerte a tu corazón? ¿Fue el fuego que cayó del cielo, la voz suave en el desierto, o el momento en que fue llevado al cielo sin ver la muerte? Comparte tu respuesta en los comentarios. Tu testimonio puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos que revelan verdades poderosas directamente desde la palabra de Dios. Y ya te adelanto, el siguiente video que va a aparecer en pantalla va a sacudir tu fe aún más. Haz clic y sigue esta jornada espiritual que el cielo preparó para ti. Nos vemos allá. Te habló tu amigo y hermano, Javier.